Bien, amados hermanos, vamos a continuar entonces con el estudio de la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a ver el tema del libro de Apocalipsis, que es la investigación del capítulo 1, versos 4 nos toca ahora, ¿no? Versos 4. Sí, todos tienen la hojita, ¿no es cierto? El verso 3 ya terminamos, entonces nos falta el 4. ¿Ya? Para ello vamos a leer entonces en el capítulo 1, versos 4. A ver, Delfín. 1, 4, Hasta el 7. 1, 4 al 7. Hasta el 7 se puede leer hasta el 8 también. Hasta el 8. 1, 4 al 8. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de vuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Y sí, amén. Yo soy el alfa o la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el todopoderoso. Ya, El gracias. Todopoderoso. Ya, entonces ahí hemos leído los 4 versos del 1, 2, 3 y 4. 5 sería. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 versos hemos leído, ¿no? El versos 4, cuando dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Es decir, el número 7 que nos dice aquí en este texto indica plenitud, porque también debemos entender que es un número perfecto y completo. Es el número 7, según las escrituras. 7 es un número perfecto, completo en su plenitud, indica plenitud, perfecto o completo. Había más de 7 iglesias en Asia, no eran solamente 7, pero se dirigió Juan, guiado por el Espíritu de Dios, a las 7 iglesias. Sí, a las 7 iglesias de Asia. Ahí dice en el texto, ya miremos en Colosenses 1 y 2. Colosenses 1 y 2. Pero se rige y se dice del número 7 porque realmente era número completo y perfecto. Número 7. Veremos entonces qué dice Colosenses 1, 2. ¿Qué dice? Lea usted, hermano. Capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, verso 2. Dice, a los santos y fieles hermanos en Colosenses 1. 1, Pablo. ¿Está bien? Colosenses. 1, Sí, está bien. Está bien. Ya, entonces lea. Él está leyendo el 2, entonces. Uno Por eso también. 1, desde el Ya. capítulo 1 al 2. Ya. 1 y 2, o sea, capítulo 1, verso 2. El 2 nomás lee. Solo el El 2. 2 nomás lee. Bueno, Versículo 2. no, sí está bien. Ay, O sea, 1 y 2 Leo. El 2 El 2 nomás. nomás. Pues el 2 me estaba leyendo. Ahí ya entonces. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ya, gracias, hermano. Entonces había más de 7 iglesias en Asia, ¿no? Iglesias de Cristo, desde luego, iglesias de Cristo en Asia Menor.
El capítulo 4.3 también lo confirma, del mismo libro, o de la misma carta. 4.13, de Colosenses 4.13. Veamos qué dice. A ver, lea usted, hermano Noel, por favor. Ya. Dice, de él doy testimonio de que se preocupa mucho por vosotros, por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Ya. Entonces, eso nos indica que había más de 7 iglesias en Asia Menor. Ya, porque era ahí donde estaban las iglesias que se dirige el mensaje, Juan, inspirado por Dios, a estas 7 iglesias, pero había más iglesias. Pero indica 7 porque es un número, como les dije, en su plenitud, perfecto, completo. Ya. Es decir, incluye a las demás iglesias. No es porque únicamente el mensaje se dirigía a las únicas 7 iglesias y a las demás no. Hechos capítulo 20, 6 al 7. Es decir, lo importante es entender que en Asia habían más iglesias, pero el Espíritu de Dios, por medio de Juan, se dirige a las 7 iglesias únicamente, porque era número, indicando que es número de perfección o completo. Ya, es decir, se incluyen las demás iglesias también. 26 al 7. A ver. Y nosotros pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Ya, gracias, hermano. Esto es otra prueba de que había más iglesias. Por ejemplo, aquí está hablando, dicen, ¿dónde? En Troas, ¿no es cierto? Había otra iglesia de Cristo. Es decir, por eso es que aunque se dirija el mensaje a las 7 iglesias, es para indicar un número perfecto, completo. Ya, pero habían más iglesias. En general, el mensaje a las 7 iglesias es el mensaje a todas las iglesias de Cristo, no solamente de ese tiempo, sino también de este tiempo. ¿Ya? Así es que les fue mandada esta revelación a las 7 iglesias. Ahí mismo dice en la hojita que tienen ustedes, para indicar que era y que es para toda la iglesia de Cristo, para todo el tiempo. ¿Sí? Es un mensaje universal. Es decir, alguien va a decir, a lo mejor, no, pero solamente las 7 iglesias es el mensaje. No, es un mensaje universal. Porque el número 7 indica en su estado de plenitud, indica perfección o completo. Eso es. De manera que en otros pasajes más adelante también vamos a ver 7, el numeral 7 como estado de perfección o completo. El saludo de Juan es a las 7 iglesias, aquí, a las 7 iglesias que envuelve las 3 y envuelve a las 3 personas de la deidad. Por ejemplo, está en Colosenses 2.9. Volvamos a Colosenses 2.9. A ver, Gloria. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Sí, gracias. Entonces ahí dice, porque en él, dice, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso dice el texto Colosenses 2.9. Ya. Es decir, que el saludo de Juan a las 7 iglesias envuelve las 3 personas de la deidad de Dios. ¿Sí? Es decir, punto 1, Dios, el que es y que era y que ha de venir. Y 2, el Espíritu Santo, o sea, los 7 espíritus que están delante del trono, así es también en la Biblia, ¿no? 7 indica lo completo, como ya vimos. El Espíritu Santo es 1, no dice 7 espíritus, pero sino que dice para indicar lo completo y lo perfecto de Dios. Número 7. Ahora bien, Efesios 4.4. Para mirar esto, que es el Espíritu Santo es 1. Efesios 4.4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ya, gracias, hermano.
Ahí indica claramente que es un solo espíritu. ¿Sí? Lo que decía del numeral 7, como les vuelvo a repetir, es número completo y perfecto. Ya, eso debemos entenderlo en ese sentido. Pero hay un solo espíritu. Pero la salutación de Juan se dirige dirigiéndose a las 7 iglesias y envuelve también a la deidad de Dios, diciendo Dios, que el que ha de venir, el que era, el que ha de venir. Ya, y el Espíritu Santo. Ya. Pero hay muchas manifestaciones de él, o sea, del Espíritu Santo, hay muchas manifestaciones. Por ejemplo, está en 1 Corintios 12:4, las manifestaciones del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ya, gracias, hermano. Entonces ahí estamos dándonos cuenta claramente que el Espíritu, hay diferentes manifestaciones, en este caso, como les decía, muchas manifestaciones, pero el Espíritu es el mismo, así dice el texto. Es decir, la frase, los 7 espíritus, tomarán en cuenta ustedes, pues indica toda la obra del Espíritu Santo que revela, ¿no? O de revelar. La obra del Espíritu Santo que revela. Es en ese sentido. Entonces, no es que hay 7 espíritus, ¿no? Sino que indica la palabra, el numeral 7 indica la perfección absoluta o completo, ¿sí? O completo, indicando pues toda la obra del Espíritu Santo de revelar, en ese sentido. Ahora bien, y 3, para manifestar e indicar la deidad de Dios, Jesucristo. Cuando dice la Biblia testigo fiel, el primogénito de los muertos, o sea, el primero resucitado para no volver a morir, es Jesucristo. Ustedes van a ver en el libro de Apocalipsis estas frases. Al primogénito de los muertos, ya, el primero que resucitó, para ya no volver a morir más. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Sí? Entonces, como les decía, la salutación de Juan envuelve a la deidad de Dios, algo que en este caso no lo pueden entender los testigos tampoco. Ya. A la deidad de Dios. Miremos ahí en Colosenses 1:18. Volvamos a Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ya, entonces, gracias, hermano. Y Él es la cabeza, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El verso 17 estoy leyendo. Y el 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿A quién se refiere Él? A Cristo, a Jesucristo, ya, al Señor Dios Todopoderoso. Entonces, Él es la cabeza de la iglesia, o sea, del reino que ya está establecido. No vamos a esperar otro reino. Estaba conversando ahí en la mañana con los testigos un ratito. Ellos decían que esperan un reino, que no está todavía el reino establecido. No viene para ese reino. Esperan el reino. Ese reino dice que cuando ya venga ese reino habrá paz en la tierra. Ya nadie se matará, nadie morirá, nadie se peleará, hay paz. No habrá guerras y esperan ese reino ellos, ¿no? El reino, digo, está establecido. ¿Dónde no venga el reino? Está guerra, está todo eso. ¿Dónde está el reino? Para ellos no lo ven al reino. No lo ven, porque tampoco lo creen. Es decir, hacen la búsqueda de un reino y el reino ya está establecido. Cristo lo estableció, igual ahí está en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. No leería esa parte. Ahí está. Cristo estableció su reino, que es la iglesia. Ya, pero no dice. Ya. Entonces, bueno, el punto tratado aquí es entender que definitivamente Jesucristo es la otra persona de la deidad de Dios, el que resucitó de entre los muertos, el que ya no vuelve a morir, ¿ya? Y es Él la cabeza de la iglesia o del reino. ¿Sí? Eso.
Entonces, en ese sentido va la salutación de Juan para dirigirse a él, dando un mensaje a las 7 iglesias. Que reconozcan todas las iglesias de Cristo, que Jesucristo, que digamos que el Padre Celestial, el Espíritu Santo y Jesucristo definitivamente están conformando la deidad de Dios. Es decir, es uno, no es 2 dioses ni 3 dioses, sino que es un solo Dios. Miremos también en 1 Corintios 15:20. 1 Corintios 15:20. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. Ya, gracias, hermano. Ahí está, que es el primero que resucitó entre los muertos para no volver a morir más. Primicia es el primero que resucitó de entre los muertos. Está claro. ¿Ya? Y Romanos 1:4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ya, gracias, hermano. 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. También es otro texto que tampoco lo entienden los testigos. Y dice que Jesucristo fue un hombre cualquiera. ¿Ya? Un profeta cualquiera. Ellos prácticamente detestan al Hijo, a Jesucristo, ¿no? Bueno, es otra cosa. Niegan. Negar al Hijo es negar al Padre. ¿Sí? ¿Se han leído eso en Juan? El que niega al Hijo, niega al Padre. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ¿qué les diría ahí? Negar al Hijo, niega al Padre, y por lo tanto definitivamente se asemejan claramente que son los anticristos. Ya, eso le decía. Y Hechos 13:33. Hechos 13:33. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Ya, gracias, hermano. Entonces es una promesa que tiene su cumplimiento. Por ejemplo, es una promesa que encontramos en el Antiguo Testamento, y que aquí ya vimos el cumplimiento de la promesa de Dios, en que fue primero el primogénito entre los muertos que resucitó, y el que Dios lo dio por cabeza también a la iglesia. Ya, eso también podemos decir. Los 7 espíritus no pueden ser ángeles. Tomen en cuenta ustedes. Los 7 espíritus no pueden ser ángeles u otras criaturas celestiales, porque no son iguales a Dios y a Jesucristo. ¿Ya? Ni tampoco, ¿qué podemos decir? Ni tampoco son dignos de adoración. No son dignos de adoración los 7 espíritus. Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ya. Bueno, ahí yo decía aquí brevemente que tampoco son dignos de adoración. Ya. Y aquí lo declara también. En este versículo Dios, ¿qué podemos decir? Que en este versículo Dios es llamado el que es. O sea, hablando de Apocalipsis 1:4. La expresión griega que ustedes ahí encontraron, tienen unas palabras, H-O-O-N, es la misma hallada en el Éxodo 3:14. Yo soy el que soy, como lo declaró también Abraham. Vamos a ver el texto. Éxodo 3:14. A Moisés, veremos qué dice el texto. Éxodo 3:14. A ver qué dice, lee del fin.
Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vosotros, Padre, me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Sigue el 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, me envió a vosotros. Ahí está. Es decir, o sea, las frases que también encontramos en el libro de Apocalipsis. El yo soy. Ya. O sea, para decir y determinar que es Dios. ¿Ya? Y ahora sí pasamos al verso 5 de Apocalipsis. Y el verso 5 voy a leer y dice ahí: y de Jesucristo el testigo fiel, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, y el que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Ahí está el verso 5. Es decir, Jesucristo es el testigo fiel de la verdad de Dios. ¿Sí? Miremos la palabra, miremos este texto en Juan 18:37. Juan 18:37. A ver, lea usted, hermano. 18:37. 18:37. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Ya, gracias, hermano. Bueno, las frases que leímos aquí del testigo fiel que es Jesucristo, de la verdad de Dios, diciéndonos, le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú lo dices. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Ya. Entonces dándose a conocer que Él era la verdad de Dios. Era la misma auténtica, el auténtico de Dios. La verdad del mismo Dios. Porque la palabra testigo es del griego martus, que dice ahí, en la hojita tiene. De ella tenemos la palabra mártir. ¿Sí? La idea de muerte ha sido asociada con la palabra mártir, porque muchos de los testigos oculares primitivos perdieron su vida por su testimonio. ¿Sí? Y ahí está en el 2.3 del capítulo de Apocalipsis, porque es el capítulo 2.3 en el sentido del texto de Apocalipsis. ¿Ya? Porque ahí dice, voy a leer el texto, el 2.3. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Has sufrido. Ya. Ahora bien, pero no fue muerto todo testigo. Un testigo fiel va a dar su testimonio a costa de su vida o sin ese sacrificio, según se requiera. Es decir, el testigo fiel de Dios, que era Jesucristo en este caso, Él daba testimonio de la verdad y a todo costo, porque Él vino para hacer la voluntad del Padre. ¿Ya? Y hablando ya del cristiano como testigo de Dios, Él hará lo mismo. ¿Sí?
Él estará dispuesto, porque hablando, por ejemplo, de esto, de los mártires, por ejemplo, de los testigos fieles, en el primer siglo muchos murieron cuando fueron perseguidos. Hay varias historias fuera del contexto bíblico que mencionan que Pablo cómo murió, que Pedro cómo murió, y bueno, pero solamente nosotros tenemos que quedarnos a ver lo que nos dice la Biblia. Ya, eso nada más. Pero todos le apuntan definitivamente que fueron mártires por causa del Evangelio. Sí, o sea, por causa de predicar la verdad. Ya. Ahora bien, un testigo fiel, les decía, va a dar su testimonio a costa de su vida, o sin ese sacrificio, según se requiera. El primogénito de los muertos, de todos los muertos, es el preeminente. Es decir, la palabra primogénito que está diciendo aquí en el texto indica preeminencia. De Colosenses 1, 15 al 18. Vamos a ver qué dice el texto. Colosenses 1, 15 al 18. Veamos qué dice. A ver, ¿cuál le toca leer? Listo. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Claro, ahí dice el primogénito entre los muertos, para que en todo Él tenga preeminencia. El primero. El primero que murió. Y que resucitó, ¿no es cierto? Es en ese sentido. Por eso el primero de los muertos, el primero que resucitó de entre los muertos, y Él tiene preeminencia, Él merece la adoración también. Eso tenemos que decir. Ahora bien, el texto que leímos aquí, en este sentido, dice ahí la hojita, sigan ustedes también. En este sentido, David, no el primero nacido de su familia, fue llamado preeminente, porque Dios le dio preeminencia. Todos los reyes de su tiempo. Pero aquí el primero, o el primogénito entre los muertos, se está refiriendo a Cristo Jesús. Ya. Podemos leer también el Salmo, porque hay un Salmo también que está refiriéndose en Salmos 89, 27. ¿89? 89, 27. ¿Qué dice el Salmo 89, 27? Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Entonces, pero tomemos en cuenta que aquí en el texto que estamos leyendo de Apocalipsis se refiere al primogénito de los muertos, a Cristo. Cristo Jesús. Ya. El que resucitó y el que está sentado a la diestra de Dios Padre. El que es la cabeza de la iglesia. ¿Sí? Porque a Él se le dio preeminencia. Por ser el primero, resucitado de entre los muertos, y el Hijo de Dios, es Jesucristo. Ya. Bueno, en ese sentido podemos ver, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué más podemos decir sobre esto? Dice soberano de la tierra, de los reyes de la tierra. ¿Ya? Es decir, Cristo está reinando ahora. Con lo que yo les decía, lo que no pueden entender los testigos. Yo les digo, Cristo está reinando ahora. No, pero si fuera un reino, lo viéramos a ese reino, dice. Porque ya en ese reino estuviera dirigiendo Cristo, no, ¿qué dicen Cristo? Jehová, dicen ellos. Jehová, y pues ya no hubiera maldad, ya no hubiera muerte, ya no hubiera un tiempo de paz. Y así piensan, ¿no? Pero dice que la palabra trae espada.
¿sí? Pero ellos piensan así, o sea, ver un reino, para ellos están luchando y insistiendo y predicando sus argumentos para encontrar al fin y tienen esperanza de ver ese reino instaurado en la tierra. Ellos dicen cielo nueva y tierra nueva. Sí. Y como ahí dibujan ¿Y qué va a ser tanto? león con niño ahí que no le hace nada. Pero ya dice la Biblia claramente, aquí en el texto, verso 5, dice Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ya aconteció, pues. No podemos decir que falta. Y va al libro de, ¿dónde era? De Daniel. Va a ver la profecía que ya se cumplió. ¿Ya? Que Cristo nació bajo el imperio bajo el reinado del imperio romano, claro. Claro, ya se cumplió, ya pasó ya. Ya, entonces, así sucesivamente. Dice, no tiene que esperar un supuesto o periodo literal de 1000 años para comenzar a reinar Cristo. Nadie tiene que esperar porque está reinando Cristo. Desde el momento que se estableció el reino de Cristo, ¿cuándo se estableció el reino de Cristo? Según la Biblia, ¿cuándo? ¿En qué libro nos damos cuenta que se estableció? En Hechos 2, en el día de Pentecostés, se estableció el reino de Cristo. ¿Hay paz? Claro que hay paz para la iglesia. Si no hubiera paz, no pudiéramos reunirnos. O ahorita no pudiéramos estar reunidos aquí. Nos vinieran a perseguir, nos vinieran a llevar presos. ¿Ya? Entonces hay paz. No lo entienden los testigos esto, porque ellos piensan de un reino literal. O sea, que quieren que haya un gobierno, yo que sé, en Jerusalén, yo que sé, en Israel, y no sé de dónde. Y de ahí gobierne Cristo. No Cristo. Gobierne Jehová. Gobierne la tierra. ¿Sí? Y que haya paz. Entonces domine sobre todos los reyes, dice, la tierra. Y aquí dice Cristo. Y está, o sea, el Dios del cielo nos dice claramente que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Y Cristo está reinando ahora. No tiene que esperar un reino supuesto periodo literal de 1000 años, ¿no? Para comenzar a reinar. Miremos Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿En dónde dices Filipenses, no es cierto? Ya. Filipenses 2:9. ¿Sí? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ahí dice el verso 10, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ahí está. Entonces Él es el Dios supremo. El Padre Celestial dio a su Hijo Jesucristo. Dice la Biblia que dejando Dios su trono, vino a la tierra. Ya. Y el texto aquí dice claramente que lo exaltó a lo sumo, hasta lo sumo, dice. Y le dio un nombre sobre todo nombre. Lo exaltó. Ya. Entonces, debe sobreentenderse que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Ese es el que gobierna. ¿Sí? A todo el mundo. Pero ellos no lo pueden entender. No, y si hubiera gobierno de Jehová aquí en la tierra, ya estuviera el reino instalado, entonces ya no hubiera maldad. Y ahí Efesios 1:19 al 23. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales,
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahí está, ¿no es cierto? 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ya, gracias, hermano. Entonces aquí estamos viendo cómo hizo el Padre Celestial en Cristo Jesús. Ya, está claro. Él es el soberano de los reyes de la tierra, volvimos a decir. No lo parecía, pero Cristo estaba reinando. Ya, aún sobre Domiciano, en el emperador romano. Qué grande consolación para los cristianos de aquel tiempo y también de ahora. Porque el libro de Apocalipsis, en momentos difíciles para los cristianos de persecución, también fue un aliento para los cristianos, para la iglesia, sabiendo que Cristo estaba reinando conjuntamente con ellos. ¿Sí? Y de saber que Cristo reina, que es el Todopoderoso. ¿Ya? Y que no estamos solos, como les decía el otro día, no estamos solos. El cristiano no está solo. Está Cristo a su lado para ampararle, para ayudarle, para fortalecerle, para darle ánimo, sabiendo que no está solo. Mas el que no obedece el Evangelio todavía no está, pero el cristiano no está solo. Dice, nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, el verso 5 que leímos, ¿se acuerdan? Ya. Es decir, la versión de la Biblia de las Américas dice, nos ama. Tiempo presente. Y nos libertó de nuestros pecados, dice. ¿Sí? Cristo está amando a sus santos en todo tiempo. No es que nos amó y ya pasó. Nos ama en todo tiempo. ¿Ya? Ama a sus santos en el tiempo de mandarles esta revelación. ¿Ya? Los amó. Nos quería mucho y quiere a todas las iglesias. Y había mostrado ese amor en el sacrificio, asimismo en la cruz. O sea, el amor de Cristo se ve para los conciudadanos, para los individuos y mayormente para los cristianos. Se ve, dice, según la Biblia, que aún siendo pecadores, aún no convertidos todavía al cristianismo, Él murió por nosotros. Es decir, el amor del Dios divino es un amor que se muestra mediante algo, en una obra importantísima que se ve y es visible, que muere Cristo en la cruz para redimirnos, para salvarnos de nuestros pecados. Pero ojalá que también todos los cristianos podamos entender esto. Cristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos ama y nos sigue amando. ¿Ya? Había mostrado su amor a los primeros cristianos también y sigue mostrando su amor hoy también a todos los cristianos. Sobre la expresión nos lavó, que dice ahí el texto. Es cuestión de variación de manuscritos porque no es otra cosa. Ahora bien, miremos el 7.14. ¿De qué libro es? Apocalipsis. De Apocalipsis, ¿no es cierto? Vamos a ver Apocalipsis 7.14. A ver, ¿a quién le tocaba leer ahora? Dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ya, gracias. Ya. Y ya entonces, sobre la expresión no lavó, decíamos. Es cuestión de la variación de manuscritos, pero está diciendo lo mismo. Ya. Y miremos también el otro texto, Hebreos 9.14. Hebreos 9.14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno
se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ya, gracias, hermano. Entonces está relacionado a todos los cristianos que fueron lavados, a todos los cristianos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, hemos recibido el perdón de los pecados. ¿Ya? Él nos amó y nos lavó, no solamente a los cristianos de ese tiempo, sino de todos los tiempos, ¿no? Era gran consolación para los cristianos de ese tiempo que estaban siendo perseguidos. Zacarías también nos dice en Zacarías, vamos a ver, consideremos Zacarías 13:1. A ver, ¿a dónde está Zacarías? De Malaquías. Las de Malaquías, delante de Ageo. Vean Zacarías. Zacarías 13:1 dice: En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Ya, en aquel tiempo habrá, dice, no es que estamos esperando nosotros que haya, porque ya lo hizo Cristo, ya hubo. No estamos como los testigos que estamos esperando el reino. Ya lo hizo Cristo, esta profecía se cumplió. Es una profecía. Ya. Entonces, 7:14, ¿no es cierto? Era de Zacarías. Zacarías 13:1. A ver, 13:1 era. Sí. Sí. Ah, sí, 13:1 era. Estoy leyendo mal. Sí, 13:1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Ya. Ya hubo, ¿cierto? Ya hubo. Ya por eso dice el texto de Apocalipsis 1:5, Él nos lavó, nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ya. Y Hebreos 10:12. Hebreos 10:12. Dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ya, gracias. Entonces a este texto nos dice que está sentado a la diestra de Dios, a la derecha de Dios el Padre, y que de ahí está gobernando, dirigiendo, gobernando, si se quiere la palabra más correcta, a su iglesia. Está gobernando, dirigiendo su reino. Cristo, el primogénito de los muertos, el Rey de Reyes, el soberano de los reyes de la tierra, el Cristo, el Hijo de Dios. Él está reinando ahora. Está claro. ¿Sí? Ahora el verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Si Él es rey, bueno, aquí dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahí dice que nos hizo. Es tiempo pasado, ahí en la forma correcta de la gramática es tiempo pasado. Así es que ahora somos cristianos, somos los cristianos las dos cosas que Él nos hizo, o nos hizo ser, a saber, reyes y sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes junto con Cristo. Nos hizo las dos cosas, y esto es al mismo tiempo, como Cristo es rey y sacerdote en su trono, ahora como también lo manifiesta Zacarías 6:13, que también lo podemos leer, Zacarías 6:13. Ya se encontraban, pues dar lectura. Él edificará el templo de Jehová, tendrá gloria, se sentará y dominará en su trono, y el sacerdote se sentará a su lado, y entre ambos habrá concordia y paz. Habrá concordia y paz. Esto es lo que dice en el texto Zacarías 6:13.
habrá paz, habrá tranquilidad. Es decir, también lo son los cristianos, son sacerdotes, porque ahí también en Primera de Pedro está. Primera de Pedro 2, 5 al 9. Esto no pueden entender los católicos tampoco, todos los testigos. Primera de Pedro 5, 2, a ver, Primera de Pedro 2, 5 a 9. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya, gracias, hermano. Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí, esto hizo a los cristianos. Ya. A través de la muerte de Cristo en la cruz, Él nos hizo reyes y sacerdotes. Somos sacerdotes de Dios. Ya. Los católicos, ellos creen que son los sacerdotes los que se ponen esa capa larga, ese vestimento largo. Ellos son sacerdotes y se identifican por eso. Pero ellos no pueden entender que los sacerdotes son todos los que han creído en el Evangelio y que Dios, el Padre Celestial, por medio de Jesucristo, nos ha constituido sacerdotes, reyes y sacerdotes, dice, porque reinamos con Cristo. Esta era una cosa muy importante para los primeros cristianos que lo entendieron. Claro, por cierto, no estoy en dudas de esto. Lo creyeron, lo aceptaron los primeros cristianos cuando leyeron este mensaje, cuando Juan entregó este mensaje a las 7 iglesias. Y lo entendieron, por supuesto que lo entendieron. Y fue de gran consolación para las iglesias de Cristo, sabiendo que ellos reinaban con Cristo. ¿Ya? Que no estaban solos, no estaban desprotegidos los cristianos. En ningún tiempo están desprotegidos. ¿Ya? Porque eran reyes y sacerdotes. Ahora. ¿Ya? Hay otro texto que está ahí más adelantito. Y más de todo ahí, ustedes pueden ver ahí mismo en el verso 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tiene un propósito también, de anunciar el Evangelio. Ahora, miremos también ahí mismo en Pedro 1:9. Primera de Pedro 1:9, ¿qué dice? Dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La salvación de vuestras almas. Ya, ese era el Primera de Pedro, ¿no es cierto? Sí. Y el 5:10. ¿Ah? Es de Apocalipsis. Es de Apocalipsis. Sí, es de Apocalipsis 1:9. De Apocalipsis 1:9. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe, vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos,
por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ya, por causa de la... O sea, de la visión, ¿no? La visión de Juan viendo al Hijo de Dios, viendo a Jesucristo en este caso. Pero ahí dice también el 5:10. A ver, veamos en Apocalipsis 5:10. Apocalipsis 5:10. Sí. A ver, veamos qué dice en Apocalipsis 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. A ver, es el texto. Sí, está bien. 5:10, sí, sí está bien. Ahí está. Correcto. Lea nomás. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ya, y nos ha hecho, dice, gracias hermano, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Por eso les decía, los cristianos somos reyes y sacerdotes en Cristo Jesús, porque Cristo es el que reina ahora. No podemos esperar un reino terrenal de 1000 años aquí en la tierra, ya está reinando Cristo, y nos ha constituido en reyes y sacerdotes ahora. Y en 1 Corintios 4:8. Primera de Corintios 4:8. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Ya, gracias hermano. ¿Esto quién dice? El apóstol Pablo les dijo, ¿no es cierto? A los corintios, se dirigió con estas palabras. Y dice, y bueno, en el versos, en el capítulo 4, versos 8. Y estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también junto con vosotros. Ahí está. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo cuando escribe la carta a los Corintios? Dice que son reyes y sacerdotes. Que el reino de Cristo ha establecido también que reinasen también los cristianos, los seguidores de Él. Reinamos ahora, junto con Cristo. Por eso no puede establecerse ninguna duda para los cristianos de que ahora tenemos que esperar un reinado de 1000 años, porque el reino está establecido de Cristo. Ya lo estableció Cristo. Ya. Esto, hablando del reino otra vez, refiriéndome al reino, ya Jesucristo lo estableció. No podemos decir, no, es que el reino no está establecido, falta todavía, no está, ya está establecido. Él ha constituido reyes y sacerdotes. ¿Ya? Ahora bien, el catolicismo niega por sus prácticas el sacerdocio de todos los cristianos, y los premilenialistas niegan la existencia del reino de Cristo actualmente. Niegan, como por ejemplo los mismos testigos, afirmando que resta que lo establezca en la segunda venida. Así piensan los testigos. Es evidente pues que Juan el apóstol no era ni católico ni premilenialista, ¿no? Ni protestante. Los cristianos del siglo I eran tantos sacerdotes. Eran sacerdotes de Dios. Primera de Pedro, ahí lo leímos el texto, donde dice 2:5-9. Sacerdotes de Dios. En Romanos 12:1 también dice. Vamos a leer el texto, Romanos 12:1. Miremos qué dice ahí.
Por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Ya, ahí en el capítulo 12 de Romanos 12:1 nos da clara la idea de que como cristianos, como sacerdotes de Dios, en otras palabras, debemos presentarnos en sacrificio, dice, vivo y agradable a Dios que es vuestro culto racional, por esta eminente, ¿qué les diría? De la convicción de Dios, o sea, en cada uno de los cristianos, es decir, como habiéndoles a cada uno de los cristianos, habiéndoles hecho sacerdotes y reyes y sacerdotes de Cristo. Es importante también entender esta parte porque aquí se refiere a los deberes del cristiano, ¿ya? Pero también está ahí más adelantito el otro texto que es Filipenses 4:18. Filipenses 4:18. Y asimismo gozados y regocijados también vosotros conmigo. Ya. Filipenses 4:18, ¿no es cierto? ¿Ese fue el texto? Sí. 4:18. Está en Filipenses 4:18. Ahí ha de tener la otra. Pero todo dice lo he recibido y tengo en abundancia. Y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante y sacrificio acepto, agradable a Dios. Ya. Porque estaban constituidos, porque solamente bajo el Antiguo Testamento, los que rendían sacrificio eran los sacerdotes. Ya, pero aquí está refiriéndose, sacerdotes de Dios entonces, como reyes y sacerdotes de Dios. Bueno, hay otro texto, está en Hebreos 13, también podemos leer 13, 15 al 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ya, gracias, hermano. Tomen en cuenta que el 13, 15, 16 se refiere aquí, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Verso 16, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Es decir, ¿por qué? Porque los cristianos están constituidos como sacerdotes que rinden sacrificio de olor fragante a Dios. No rendimos un sacrificio físicamente, ¿sí? O sea, haciendo los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, pero indica claramente aquí que somos sacerdotes de Dios. O sea, no necesita llevar una bata larga para identificarse como sacerdotes, pero de saber que Cristo reina y que Él tiene un reino establecido ya aquí, y que es la iglesia, y que reinamos, y que nos ha constituido reyes y sacerdotes, es suficiente y fue suficiente para los primeros cristianos para llenarse de este gozo, y especialmente de saber que estaban con Cristo, ¿sí? Que Cristo estaba a su lado para ayudarles en todo momento, a pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos de persecución, porque quizás si no había esto de aliento, de consuelo, podían haber pensado como los que iban camino a Emaús, desconsolados, tristes, que ya no sabían qué hacer porque ya en quién tenían esperanza, decían ellos. Ahora ya murió, lo sacrificaron, lo mataron en la cruz, ¿no? Pero no, este libro más bien tiene que ver también con darle un consuelo a los cristianos,
no es un mensaje tan simple para decir así, ¿no? Es el mensaje de salutación y de consuelo a las iglesias de Cristo. Ya. Ahí también podemos leer como reyes, es decir, forman un reino. Más adelantito podemos leer Colosenses 1:13. Forman un reino. Están conformando un reino. Los cristianos. Veamos qué dice entonces Colosenses 1:13. 1:13. Y el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino llamado Hijo. Ya, gracias hermano. Nos ha trasladado a un reino. ¿Cuál reino? De Cristo, al reino de Cristo. Él nos trasladó para que fuésemos parte de ese reino, para que conformemos el reino de Cristo. Entonces estamos reinando ahora junto con Cristo. ¿Era o no era un consuelo para los cristianos? Claro que era un consuelo. Que a pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos de persecución, a pesar de que habían muertes de los cristianos, de los seguidores de Cristo, sin embargo, Cristo estaba a su lado para ayudarles, para ampararles, para protegerles en todo momento. Y así está, Cristo a nuestro lado para ayudarnos, para no dejarnos solos en todo momento. ¿Y qué más? Está en Hebreos 12:28. Vamos a terminar con esto, hasta donde dice imperio, ¿no? Hebreos 12:28. Dice lo siguiente: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ya. Eso nos decía el 12:28, ¿no es cierto? 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Hemos recibido un reino. Un reino. No podemos decir, no podemos cambiar el sentido de la palabra, decir, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Ya, eso quiere decir que se hizo, ya se conformó el reino. En el tiempo pasado. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, o sea, seamos agradecidos, dice. Seamos agradecidos con Dios y mediante el agradecimiento para Dios, sirvámosle, dice. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. O sea, el agradecimiento a Dios es servirle con temor y reverencia. Eso es. Pero estamos en el reino de Cristo. Cristo estableció su reino. Es visible su reino, no es invisible. Eso también hay que entender, porque alguien va a decir a algún cristiano, no, es que es un reino invisible. No es visible, es visible el reino, ¿no? La iglesia de Cristo es el reino. Y la iglesia se reúne, por ejemplo, hablando de la... Claro que aquí habla del reino como reino universal. ¿Sí? Ya, como un solo reino, porque no vamos a decir que la iglesia de Cristo aquí en Loma Alta conforma un reino. La iglesia en el Tena conforma otro reino, no es así. Es un reino. Un solo reino. No somos parte de ese reino. Del único reino de Cristo. ¿Ya? Entonces, no es que no es el reino. Sí, somos el reino de Cristo. Todos los cristianos, ¿quiénes conforman? Todos los cristianos obedientes. Para los cristianos, cuando le llegó este mensaje, esta salutación y el mensaje a las iglesias, pues definitivamente no hay duda que fue un momento de gran gozo, de alegría, saber que definitivamente estaban ya en el reino de Cristo y que estaban siendo protegidos por el Dios divino. ¿Sí? Mateo 16, 18, 19. Texto que bastantes veces lo hemos leído. ¿Sí?
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ya, gracias, hermano. Ahora, esto se dijo, ¿no es cierto?, hablando del reino de Cristo, ¿ya?, que se establecería pronto. ¿Sí o no? Que establecería pronto el reino de Cristo. Porque estamos hablando, tomen en cuenta ustedes, estamos en Mateo 16. Ya. Estaba todavía, no llegaba a su cumplimiento, ¿no es cierto? Estaba en camino. Llegaría a su cumplimiento y en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, ya vemos el cumplimiento del establecimiento del reino de Cristo. Por eso dice aquí, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No dijo sobre Pedro. Había unos minutos antes, había declarado, tú eres el Cristo. O sea, sobre la fe de Pedro. Sí. Tú eres el Cristo. Él estaba declarando la fe en el Hijo de Dios. Cristo es la piedra principal del ángulo. Cristo es la principal piedra, ¿cierto? La roca. Sí, Cristo. No es Pedro. Lamentablemente aquí los católicos tienen un hecho de malinterpretar el texto. ¿Ya? Y sobre esta roca, sobre Cristo, dice mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Ya? Y pronto se estableció, y ya nos damos cuenta en el libro de los Hechos, se establece el reino de Cristo. ¿Ya? Al leer los textos también tenemos que ver nosotros, por ejemplo, si leímos el texto 16, como acabamos de leer ahorita, cualquiera puede concluir diciendo que no está establecido el reino. Claro, de hecho que el texto ahí donde dice, todavía no está establecido. Se establecería pronto. ¿Ya? Como si yo me quedo orando, o sea, haciendo una oración del Padre Nuestro, y no distingo qué contiene el Padre Nuestro. Si yo digo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, pidiendo que venga el reino. Ya está. Ya. Y la oración del Padre Nuestro es la oración modelo. Es decir, así como nos enseñó Cristo que oremos, así debiéramos orar también ahora. No pidiendo que se establezca el reino, porque el reino está establecido. Podemos pedir, por ejemplo, la protección del reino de Cristo. Es otra cosa. Pero el establecimiento del reino, que venga tu reino, ya está el reino, ya está venido, ya está. Otro reino. ¿Cierto? Entonces eso me decía la señora testigo. Ahí dice, vea, dice que el reino todavía no está establecido. Claro, no está establecido todavía ahí. Pero se establece en el libro de los Hechos, digo, Hechos 2, ya está establecido. ¿Cómo va a decir que no está establecido? Pero qué difícil, ¿no? De todas maneras. Entonces, ese es el caso. Ahora, Lucas 19:2. ¿Qué dice Lucas 19:2? Dijo, pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Ya. Bueno, lo hizo con relación a dar a entender de que Cristo establecería su reino. ¿Sí? Eso también debiéramos entender. Pero aparte de todos estos textos, cualquiera que sea otra interpretación, no es válida ninguna interpretación del resto de este libro, que alguien dijera, que contradiga a la traducción de Juan, en este caso. ¿Sí? Es afirmar que ya existía el reino. El afirmar que ya existía el reino, ya diríamos. Pero aquí dice, en estos textos, por ejemplo, que acabamos de leer de Mateo, de Lucas, nos enseña claramente que el reino sería establecido. Pero el reino se estableció en el día de Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles. ¿Ya? Pero si ellos miran, por ejemplo, como los testigos miran que esto todavía no está establecido, y le leen otro texto, que están tergiversando el texto, o sea, el contexto, definitivamente. Entonces, porque ellos están pensando, mire, aquí dice, vea, que el reino no está establecido todavía.
y que el reino se establecería. Entonces esperamos ese reino, me decía la señora. Es absurdo, porque el reino de Cristo ya está establecido. Ahí dice también de imperio, Cristo. ¿no? Ahora bien, Cristo tiene ese imperio, pues. Ahora, lo mismo es reino, imperio, ¿no? Primera de Pedro, 4:11. Vamos a terminar con estos textos. Primera de Pedro 4:11. Si alguien ya tiene, por favor, ayúdenme con la lectura. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ya, gracias, hermano. Ahí está, primero diciéndonos que si alguno debe hablar conforme a las palabras de Dios. Eso, si dice cualquier otra cosa, aparte de lo que nos enseña la palabra de Dios, no está de acuerdo al plan divino de Dios acerca del reino. ¿Ya? Pero también dice más abajo, ¿qué decía el versos 11? ¿Qué decía en la parte final? Dice glorificando por Cristo a quien pertenece la gloria y el imperio. Es de Él. El reino, el imperio es de Él, de Cristo, ¿no? Porque aquí con este texto podemos entender el reino universal de Cristo. Imperio, grande, inmenso, imperio universal de Cristo. Y en primera de Juan, 15, 24 al 28, que lo vamos a leer finalmente. Primera Corintios. Primera de Corintios 15, 24 al 28. Dice así: luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder, preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Ya, gracias, hermano. Entonces ahí está claro, ¿no? Que ahora Cristo reina. Sí, claro que Cristo reina. ¿Reina con quiénes? ¿Con quiénes son sacerdotes de Dios? Todos los cristianos, todos los obedientes, que pertenecen al reino de Cristo, que pertenecen al imperio. Con Él reina. Con ellos está reinando Cristo. Y Él dice el texto mismo que Él mismo entregará un momento, ¿ya? Vendrá el momento en que Él mismo entregará el reino, entregará al Padre. ¿Sí? Está claro aquí, hay que tomar en cuenta. Y que Él mismo se sujetará al Padre. ¿Sí? Entrega su reino, o sea, todos los cristianos definitivamente, ya que obedecieron, que están conformando el reino de Cristo, entrega al Padre. Y Él mismo se somete al Padre. Eso nos dice la Biblia. ¿Ya? Pero una cosa es importante que podríamos entender todos los cristianos, que el reino ya está establecido, que el reino es la iglesia, ¿ya? Que nosotros estamos reinando juntamente con Cristo, ¿ya? Que Cristo es el Rey del reino, que a Él tenemos que sujetarnos todos los cristianos, que los cristianos obedientes somos los sacerdotes de Cristo, ¿ya? Y que un día vendrá Cristo para entregar el reino al Padre, en el cual termine toda su tarea en medio de la iglesia. Y Él mismo se sujetará al Padre y todos los cristianos también vivamos eternamente con Dios en el cielo. Porque no es en la tierra. No es que en la tierra va
va a establecerse un reino terrenal, Ya no. como los testigos esperan. No, es todo lo contrario. Ya. En el cielo. Ahí vamos a quedar entonces, porque dice ahí el verso 7 ya es, y aquí dice que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Vienen las nubes, dice. Vendrá en las nubes. Porque claro, esto es lo que falta por cumplirse, no ha venido Cristo. Claro, ya no. ¿Sí? Entonces nosotros los cristianos no esperamos un reino terrenal, porque estamos viviendo el reino en Cristo Jesús, con Cristo. Nosotros esperamos la venida, la segunda venida de Cristo. Eso es. Está claro. Cuando todos los cristianos pudieron entender esto, que estaba reinando junto con Cristo, fue un motivo de gran esperanza y de consolación para los cristianos que estaban siendo perseguidos. Incluso los que murieron y ya supieron esto y morían por la persecución. Era de gran consolación que estaban con Cristo, sabiendo que por Cristo murieron. Entonces, como les decía, era de gran consolación para ellos, para todos los cristianos. Ahí vamos a quedar. Espero que lo hayan entendido esta parte. Si no, pues habrá alguna pregunta. Pueden hacer alguna pregunta. Algo referente al texto. A veces pide que no comparte su reino, pero somos parte de ese reino. Nos sometemos a un Dios, ¿no? O sea, somos reyes, sacerdotes. Sacerdotes para siempre. Esa era mi pregunta, o sea, digamos, Dios es Dios, el Todopoderoso, no únicamente tenemos que sujetarnos a Cristo. Dice que somos reyes y sacerdotes, es el texto que dice. Ahora, ¿por qué reyes y sacerdotes? Porque reinamos con Cristo. Eso significa. Esa es la palabra. No significa superior en este caso a los demás, sino que significa al mismo tiempo que somos reyes y sacerdotes que reinamos con Cristo, para entender que estamos dentro del reino de Cristo, los cristianos. Y además hay algo más ahí, entendiendo que todos los que obedecen al Evangelio son reyes y sacerdotes, porque nos sujetamos al reinado de Cristo por medio del Evangelio, porque Él tiene leyes. Ahora el reino de Cristo tiene leyes. ¿Qué es el Evangelio? Ya, someterse a través, por ahí decía, ¿no es cierto?, que quienes se someten al rey, ¿no? Entonces hay que someterse, como por ejemplo leímos también el texto de Romanos 12:1. Romanos 12:1 era, indicando que se necesita también la pureza de los cristianos, o sea, la obediencia de los cristianos, porque todos los que permanecen en obediencia a Cristo están dentro del reino de Cristo, porque dice que hemos sido lavados. Los cristianos son los que fueron lavados, porque la sangre de Cristo sirvió para redimirnos del pecado. ¿Cuándo participamos nosotros de ese lavado? Cuando nos bautizamos. Hemos sido lavados o purificados de nuestros pecados. Para que presentéis vuestros cuerpos. Para que presentéis, eso es lo que decía Romanos. Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué es el culto? Racional. ¿Qué es vuestro culto racional? Eso decía el texto. Entonces es importante. Si el cristiano dice que yo también soy parte del reino de Cristo, pero no quiere someterse al reino de Cristo, o sea, mediante el Evangelio, la ley que Dios tiene, no es.